eternamente. En la cámara. Estoy hablando con el doctor Jorge Rodríguez Aparicio, pertenece a la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. ¿Cómo está, Jorge? Tanto tiempo. Ciertamente, contento de retomarme. Alguna vez no venía con más frecuencia. Sí, señor. Éramos chiquitos. Claro, porque viajás, estás en Brasil, estás en otros lugares del mundo y por lo menos por teléfono te entrevistamos. Sí. Por lo menos por teléfono te entrevistamos. Cierto. Te voy a acercar un poquito el micrófono. Ahí está. Ahí se escucha un poco mejor. Jorge, contame, ¿dónde ves hoy parada la Argentina en este Mercosur? Después vamos a hablar de Brasil, etcétera, pero vos nunca, el Mercosur siempre lo tuviste ahí un poquito distante. No, yo en realidad la relación con Brasil es un sentimiento, hablando del tipo tribunero. Ajá, sí. Mi relación con Brasil es un sentimiento. El tema del Mercosur es como si ya me aburre, Ujú. porque permanentemente hemos estado advirtiendo que las cosas no funcionaban, que no andaban como se había creído en su primer momento. Ujú. Mercosur 30 años atrás, no estaba China, digamos, no intervenía China, y obviamente fue una luna de miel donde se vio el comercio exterior, el comercio argentino y brasileño y del Mercosur, un boom. Todavía se siguen haciendo comparaciones de cómo está la situación comercial actual en relación a lo que era anterior al Mercosur. Sí. Y esto es cierto, se logró cosas, pero no se fue al hueso del Mercosur, que en las actas de Asunción se habló de la armonización de las políticas macro. Ujú. Digamos, si el Mercosur hubiera sido acuerdo de libre comercio, todo bien, pero era una unión aduanera, era mucho más profundo. Y la falta de armonización de las políticas macro, te digo, la política macro es la política laboral, la política impositiva, Sí. la política de erradicación de inversiones, la política tributaria, la infraestructura, que es un tema todavía pendiente, la integración. Todavía no tenemos ni siquiera un acuerdo firmado con Brasil, un acuerdo nuevo, para evitar la doble tributación. El acuerdo de doble tributación con Brasil lo tenemos anterior al Mercosur, 1980 y algo, Vigente. vigente. Hemos Firmado últimamente acuerdos con otros países, España, Suiza, y no todavía con Brasil. Tenemos un impuesto que grava el patrimonio de los inversores del exterior cuando residen en el exterior, pero su activo está. Habíamos pedido hace mucho tiempo, épocas del comienzo de Lula, que se eliminara ese impuesto a los bienes personales de los radicados en el exterior para los países del Mercosur y fundamentalmente para... Luego incorpora el Mercosur Venezuela, ahí ya fue, ¿viste? Ahí yo digo, pero... Ahí se metió la política populista. Claro, pero ahí te encontrás con que 4 personas, digamos, 4 comunidades, no todavía del todo integradas, todavía hay secretos que nos guardamos, digamos, como si fuéramos 4 personas, de repente entra alguien que no es del barrio. Claro. Y me criticaban por lo que yo declaraba. Bueno, pero tenías Chávez, tenías Lula, y los Kirchner. Ellos se conocían bien y sabían que querían. Sabían que querían. Está bien. Pero a contrapelo de un Mercosur firmado mucho tiempo antes por otros gobiernos. O sea, venía más o menos y se empeoró entonces la relación. Se empeoró. Para mí se empeoró. Se empeoró y algunas veces yo me encontraba diciendo, inclusive copiando a algunos académicos, que el Mercosur tenía que ser revisado a fondo. Teníamos que sincerar nuestra relación de los 4 países del Mercosur y con Brasil. Inclusive hubo una esperanza, y todavía sigue estando, de que se firmen acuerdos, digamos, binacionales, Argentina-Brasil, y que se ofrezca a Uruguay y Paraguay ingresar a ese acuerdo binacional, pero sin el consenso. El consenso es algo importante, siempre que consensuemos. Si no consensuamos, parás. Lo que quisiera hacer un acuerdo entre 2 países, lo parás, lo detenés totalmente. Y no avanzaste. ¿Y cómo es la relación hoy con los problemas del Brasil, más la situación argentina? La balanza está despareja, ¿no?
La balanza sigue dando déficit a la Argentina importante, pero si vos me preguntás hoy Brasil, como el año pasado, lo mismo, da un déficit su balanza comercial que era totalmente extraña a Brasil. Nunca dio déficit en la balanza comercial hasta hace unos años, pero nunca antes. Inclusive las compras de Brasil a la Argentina, que se han derrumbado, pero se han derrumbado también las compras de Brasil al resto del mundo por la recesión grave que tienen. El tema de Brasil lo vamos a ver cuando se resuelva la situación política, que no es nada fácil de resolverla. No solo porque la continuidad del vicepresidente Temer vaya desgastada por un gran escepticismo acerca de la actividad de los políticos, como podría haber en otros países del mundo, pero no tiene el consenso popular como para poder mantener, como para que pueda tomar decisiones que él ha dicho que son decisiones muy complicadas. Tal vez tiene algún consenso empresario. Ese es otro tema. Ahí sí. Que es importante, pero no suficiente. Hay una conciencia social en Brasil que se despabiló con Lula, esto es cierto, y que sigue estando presente, que es lo mismo que ocurre acá. Hasta dónde el consenso social va a acompañar a políticas necesarias, pero teniendo en cuenta los sectores más desprotegidos. Tenés que tener ahí el equilibrio político. Bueno, suponete que Temer, que no se avanza el impeachment contra la presidenta Dilma. Si se vuelve otra vez como presidenta, no lo descartes, vuelve también con un índice de consenso, nada, menos 0. ¿No? Vos fíjate que el PMDB, que es el partido mayoritario en Brasil, en definitiva, nunca accedió a la presidencia, salvo cuando el presidente se murió, o en este momento con el impeachment de Collor de Mello en su momento y de Dilma ahora. Pero son los que tienen la mayor cantidad de prefecturas, de municipios en Brasil, están bajo el PMDB, el bloque más importante tanto en diputados, pero siempre fue un partido que osciló, inclusive en la época del comienzo de los militares le daba cierto... bueno, tal vez hace de moderador en algún punto, ¿no? Siempre fue un moderador sin ideología, muy pragmático, que se acomodaba, porque en el PT mismo, que figuraba, recordaron cuando asume Lula, era de izquierda, era pro Cuba, pero el presidente era Alencar. Yo decía, al momento, Alencar es el principal industrial textil de Brasil. Tipo muy poderoso, muy fuerte económicamente. Obviamente no tonto, no va a acompañar es la moderación. ¿Cómo entró la corrupción o siempre estuvo y alguien destapó esa situación? Ahí siempre estuvo Brasil, siempre fue. Lo mismo que acá. Siempre hubo, digamos, de lo más doméstico, de que cuando te paraba un policía decía, bueno, ¿en cuánto arreglamos? Lamentablemente. Hasta algo, porque allá también nos corresponde la general de la ley acá. Vos fíjate que hubo el coloquio de ideas en Mar del Plata del año 2014, que estuvo coordinado por Tomás Bulat. Se hizo una encuesta interactiva, en la cual respondíamos en forma inmediata, en la pantalla se veía, y una de las preguntas enunciadas de esta forma más o menos, si estabas dispuesto a dar un plus, un honorario, en caso de que no pudieras habilitar tu industria. 30 y pico % de los presentes dijeron que sí. Claro. Tanto así que Tomás dijo, opa, porque realmente era desconcertante, además, idea, no es la salada. Yo planteo siempre dos cosas, Eduardo, que la he planteado a todos los candidatos a presidente en esta entidad que hemos hecho con otras, que es el Foro de Convergencia Empresaria. Sí, señor. Entonces siempre empezamos 6 instituciones, ahora somos 70 y pico. Las entrevistas a todos los candidatos presidenciales yo planteaba dos cosas. Primero, la relación entre Argentina con Brasil, que todos esperaban que la planteara. Y luego, ¿qué pensamos de la doble Argentina o triple Argentina que tenemos? La Argentina legal,
teórica donde las normas legales no son legítimas. Entonces tenés una Argentina profundamente ilegítima. Sistema impositivo argentino, para mí, y lo he dicho siempre, es legal, profundamente ilegítimo. No cumple las normas de toda sana política tributaria. Equidad, simplicidad, conocimiento. Siempre hay parches. Y en este momento, lo que nos ocurre todavía en este momento, con los mínimos que no se han ajustado, por ejemplo, los mínimos del monotributo. Los que están en la categoría máxima se están cayendo para ser responsables inscriptos, no saben si luego vuelven a ser monotributistas. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre con el trabajo ilegal? ¿Por qué es ilegal? El trabajo en negro, hablamos permanentemente, nos perjudica a los que tenemos negocios instalados. Momento, ¿qué es el trabajo ilegal? El que incumple la norma legal. En el barrio, vos sabés que yo estoy muy comprometido con una escuela que está en la Villa 15. Sí, señor. Procuramos dar salida laboral a los chicos y a las familias. Despacho de pizza. Somos ilegales. Si queremos ser legales, el cumplimiento, pues cerramos el negocio y que los chicos se ocupen de otra cosa. Y contame, a ver, hoy, la Argentina de hoy, hablo con industriales y te dice, no estoy en condiciones de poder exportar. No soy competitivo por 3 puntos concretos. Tarifas, una vergüenza, 1.200% de aumento, después 400, un punto. Punto 2, tipo de cambio. Estamos retrasados. Punto 3, la apertura indiscriminada hoy de la economía, te fuiste de cerrada muy abierta, y entonces entran más productos de lo que nosotros podemos, primero, no producir y después no vender. ¿Coincidís? Yo digamos, comparto eso en parte. A ver, comparto. Las tarifas... No me piden que siga cerrada, pero tampoco ir al otro extremo. No, las tarifas se fueron, mira, yo tengo, digo siempre, en el estudio tengo 4 canillas, 3 baños y la cocina. Y se me fue de 1.200 pesos AISA a 6.400. Pues te cobran por metro. Como si fuéramos un lavadero de autos, o qué sé yo, que es lo que ocurre a todas las oficinas. Las tarifas, ciertamente, el ajuste creo que tendría que haberse hecho de otra manera, pero ciertamente tenía que haberse hecho. El tema del dólar, bueno, ocurre lo mismo. La presión tributaria está presente ahí también. Que no es el impuesto que tenés que pagar, sino es el costo para administrar el sistema impositivo argentino. Te recuerdo que como contador, en el Consejo de Ciencias Económicas, la convocatoria que se hace todos los meses, más numerosa, es la que se convoca para estudiar las normas impositivas. Y algunas veces los que vamos, claro, escuchamos lo mismo que sabemos. Yo digo, pero por lo menos no somos los únicos tontos. No es fácil conocer el sistema impositivo argentino, no es fácil el que quiera aplicarlo como corresponde legalmente. Y exportar, porque seguimos exportando impuestos. Eso se ha ajustado también muchísimo, y eso es un parabienes muy bueno. El eliminar las retenciones, que era una barbaridad. El devolver el IVA que se paga en el mercado interno al que exporta esos productos. Por eso te decía que es así, pero en parte, porque el empresario argentino también se tiene que poner las orejas en remojo y ser competitivo, él. A ver, si yo quiero venderle a Brasil, que sería una experiencia, las primeras letras de un empresario está al lado nuestro, Brasil hace algunos años que está al lado nuestro, ¿no? Yo siempre recuerdo un dicho de Fernando Enrique que decía que la relación entre Argentina con Brasil, lo que pase, pero que no es una opción, es un destino. Está al lado nuestro. Está al lado. Entonces, si vos le empezás a explicar al empresario argentino mediano, pequeño, al gran empresario no tiene su propia estructura, ¿cómo hacer para exportarle a Brasil o cómo hacer para comprarle a Brasil? Fundamentalmente tiene que conocer la cultura del país, la cultura del cliente o del proveedor, ¿cómo nos ocurre acá? Acá si viene un cliente o si viene un proveedor, lo googleamos, vemos, a ver, pedimos un informe en veraz, vemos a ver si se le da crédito, si no se le da crédito, lo semblanteamos como para ver... Bueno, y esto ocurre exactamente lo mismo en Brasil.
Yo te diría que para el pequeño y mediano empresario argentino, Brasil sigue siendo desconocido. El Brasil profundo, el Brasil importante para el pequeño y mediano, no es San Pablo. Muy difícil que en San Pablo puedas hablar con el dueño de una empresa. Muy difícil. Diferente es si vas a Curitiba, si vas a Londrina, si vas a Vitoria dos Sacramentos. Claro, pero más allá de aquel que quiere comenzar a mantener una negociación, etcétera, digo, quien ya está acostumbrado a la exportación es el que hoy te dice, si vendía poco, hoy no vendo nada. No, bueno, en el caso de Brasil, Ahí en está el el caso del tema. exterior... Y ellos sí empezaron a traer, hasta en algún caso, en dumping. Me lo acaba de decir Funes sí. de Rioja. Sí. Recién, presidente de Copal. Nada menos. Bueno, me lo acaba de decir Funes de Rioja. Dice, Eduardo, están entrando productos hasta en dumping. Hay un sobrestock de Brasil, hay un sobrestock de otros países, ni hablemos de China, porque vos sí, fíjate que si a China, no solamente en alimentos, que entra muy poco de China, pero de productos de uso cotidiano, si le aplicás el arancel máximo, que es el 35%, igual compite. Claro. A pesar del flete también. Entonces, ¿cómo podemos competir? Infraestructura, ferrocarriles. En el gobierno anterior las economías regionales estaban fundidas porque realmente las retenciones, pero sigue siendo costoso el flete de Mendoza, de San Juan y de La Rioja al puerto. ¿Cómo resolver? La Rioja al puerto de Rosario, el flete, mismo valor que mandarlo a China. Vos lo sabés bien, ¿eh? Sí, sí. Te iba a decir más caro que a Hamburgo. Claro. Entonces, esa competitividad, parte le corresponde al gobierno, y parte nos corresponde a nosotros. Competitividad, incorporar tecnología, capacitar al personal, innovar. La rutina para el empresario, para el profesional, es la muerte nuestra de todos los días. El que no advierte que de aquí a dentro de 10 años vamos a ver dónde está parado cada uno. Por ejemplo, el caso mío, contador y bolichero y empresario, yo digo, en 10 años, chicos, contadores, desaparecemos. ¿Cuál va a ser nuestra función dentro de esos años? Tenemos que innovar, tenemos que incorporar nuevos conocimientos. Y el mundo eso lo está haciendo. Es Jorge Rodríguez Aparicio, pertenece a la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. Jorge, un gusto tenerte como siempre. Gracias, Eduardo. Gracias. Un saludo a toda tu audiencia y me alegro estas cosas. Viste lo que es la televisión, radio, televisión, ahí estamos, ¿ves? En Telemax. No, es impresionante, la verdad, la tecnología, bienvenida. Innovar, vos lo dijiste. Ahí está. Innovar. Gracias, Eduardo. Ya volvemos. Me alegra realmente estar nuevamente contigo. Gracias. El Locutorio. Conexión directa a la información. Generación tras generación.